Dios les bendiga grandemente, espero que se encuentren bien ustedes y todas sus familias. Bienvenidos a su canal, donde predicamos la palabra de Dios y donde aprendemos juntos la palabra de Dios. Yo traigo esta palabra para ustedes y quisiera compartírselas. Muchas veces vamos pensando que nosotros estamos dentro de la iglesia de Cristo y realmente es bueno pensar eso, ¿verdad? Pero nosotros ¿realmente estamos caminando conforme a la voluntad de Dios? Esta es una pregunta interesante que nos deberíamos de hacer por lo siguiente, porque si realmente nuestra vida ha cambiado y realmente ha sido transformada por Cristo, nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios, tenemos que vivir bajo la voluntad de Dios, bajo la voluntad de lo que dice la palabra de Dios. Mucha gente, desgraciadamente, inclusive que ha nacido en cuna dentro de una iglesia, en cuna cristiana o ya sea de cualquier otra religión, piensan que ya están dentro de la voluntad de Dios por ir los domingos o por hacer muchas cosas, muchas obras, pero realmente deberíamos de preguntarnos lo siguiente: ¿realmente he nacido de nuevo? ¿Realmente estoy siendo transformado por Dios? ¿Realmente estoy siendo regenerado por el Espíritu Santo? Porque es muy fácil vivir en el mundo, ir al mundo y hacer tantas cosas, ¿verdad?, que hacemos a diario, ir a la iglesia y pensar que estamos bien delante de Dios. Pero aquí es la pregunta, aquí es la palabra esta que nos confronta. ¿Realmente vivimos en el mundo como vivimos dentro de la iglesia y hacemos la voluntad de Dios tanto adentro, tanto afuera en el mundo como dentro de la iglesia? ¿O somos de las personas que pensamos que por hacer una oración de fe ya somos salvos y seguimos viviendo igual como vivíamos hace 5 años? Es interesante reflexionar y analizar nuestra vida, si realmente estamos caminando conforme a la voluntad de Dios y si de 5 años para acá Dios ha cambiado nuestras vidas, ha transformado nuestras vidas y nuestras vidas son día a día, ¿verdad? Son ejemplo y testimonio para los demás, porque realmente si seguimos viviendo igual que hace 5 años, debería de preocuparnos porque no estamos viviendo dentro de la voluntad de Dios, porque no estamos dando buen testimonio. Es interesante, ¿verdad? La palabra de Dios en Efesios 3:17 en adelante nos muestra una clara visión y una clara palabra de lo que es la nueva vida en Cristo. Y déjame te lo leo para que reflexiones y analices si realmente estás dentro de la voluntad de Dios o si piensas que por ir a una iglesia ya eres salvo. Muchos en esta generación, muchos predicadores modernos piensan, le dicen a la gente: pasen hacia adelante, hagan la oración de fe y ya son salvos. Y déjame decirte que eso es una total mentira, porque la palabra de Dios no lo enseña eso. Dice la palabra de Dios que cuando un predicador, cuando tú te arrepientes, la palabra te confronta, donde quiera que vayas, donde quiera que se te oiga, que se te predique la palabra, pero la palabra es clara. Y el Señor Jesucristo, empezando su ministerio, ¿verdad?, claramente decía: arrepentíos y convertíos. Eso es el primer paso que nosotros debemos de dar para poder tener esa conversión verdadera y real y genuina. Arrepentirnos de lo que hemos hecho en nuestra vida y convertirnos al Señor, porque la palabra de Dios ha penetrado en nuestro corazón, no nomás con una oración simple de fe, sino que tiene que cambiar realmente nuestra vida. Tenemos que arrepentirnos de todo lo que hemos hecho, de todo lo mal que hemos hecho atrás en una vida pasada. Cuando llegamos a Cristo, ¿verdad?, es lo primero que tenemos que hacer, porque así la palabra de Dios nos enseña. Así que cuando un predicador, ¿verdad?, te dice: quieres hacer la oración de fe y te quiere hacer sentir bonito, tú no estás siendo salvado. Tú no estás siendo salvado, porque el primer requisito para poder entrar en el reino de Dios, para que Cristo obre en nuestras vidas, la misma palabra de Dios nos enseña que tenemos que arrepentirnos y convertirnos. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y convertirnos de nuestros malos caminos, dar un giro de 180 grados y ahora, en vez de ir caminando hacia lo malo, darle un giro a todo eso y darle la espalda y caminar en contra, ¿verdad? Y caminar y ir hacia la voluntad de Dios. Realmente es interesante todo esto, porque mucha gente en su ignorancia siguen viviendo igual y piensan que por haber hecho una oración de fe ya son salvos. Pero ¿cuáles son las evidencias que muestran en nuestra vida que realmente hemos sido regenerados? ¿Cuáles son las evidencias de que un cristiano, de que una persona realmente ya no camina conforme a la voluntad del mundo y camina conforme a la voluntad de Cristo? Es interesante todo lo que te estoy diciendo, porque
Una gran verdad es esta, que tenemos que buscar la voluntad de Dios y tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios. Si nosotros decimos y profesamos una fe cristiana, nosotros tenemos que caminar conforme a la voluntad de Dios y tenemos que mostrar con hechos que realmente hemos sido regenerados, porque si realmente nos arrepentimos, tenemos un arrepentimiento genuino, nosotros vamos a ser regenerados de parte del Espíritu Santo, que en el momento de la conversión somos bautizados y entra en nosotros y empieza a obrar en nuestras vidas. Y es interesante porque la nueva vida en Cristo aquí nos la muestra Efesios 3:17, y es interesante porque el apóstol Pablo nos exhorta y nos dice: esto pues digo y requiero que en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, o sea, como la gente que no conoce a Dios o que ha rechazado a Dios, que andan en la vanidad de su mente. Esto pues digo y requiero, o sea, es un requisito. El apóstol Pablo, inspirado por parte del Espíritu Santo, la palabra de Dios nos exhorta, ¿verdad? Y que requiere que en el Señor, que ya no andemos como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, que andan pensando en las cosas del mundo, que no quieren a Dios en sus vidas. Esta es la diferencia de lo que nos hace diferente a los que tenemos la nueva vida en Cristo, que ya no vivimos conforme a la vanidad de nuestra mente, sino que vamos caminando conforme a la voluntad de lo que Dios quiere para nuestras vidas, cuál es el propósito por el cual nos ha llamado Dios, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón, porque el apóstol Pablo escribe esta palabra directamente porque tienen el entendimiento entenebrecido, o sea, que no entienden o que no quieren entender, que no quieren venir al camino de Dios, ¿verdad? Porque tienen el entendimiento entenebrecido por todo lo que ofrece el mundo, y no solo eso, ajenos de la vida de Dios, o sea, que no son parte del pueblo de Cristo, que no son parte del cuerpo de Cristo, ajenos de la vida de Dios, que andan en la vanidad de su mente, que prefieren todo eso, y no solo eso, por la dureza de su corazón, porque en muchas ocasiones a mucha gente que es inconversa, que es impía, se le ha predicado el evangelio, se le ha hablado de Dios, pero no quieren nada con Cristo, rechazan la palabra de Dios, prefieren el mundo y las cosas que ofrece el mundo, los placeres mundanos. Pero esta es la nueva vida en Cristo, la nueva vida en Cristo, que esto es lo que nos exhorta pues a nosotros, por los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. O sea, muchas personas de las que el apóstol Pablo habla en estos versículos, tal vez oyeron de la palabra de Dios, endurecieron su corazón, no quisieron nada con Dios, y ahora andan, ¿verdad?, cometiendo adulterio, cometiendo pecado, cometiendo tantas cosas, ¿verdad?, que Satanás mete en su mente y en sus corazones y los llena de eso. Y eso es lo que andan. Pero escucha lo que dice el 20: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. O sea, vosotros, ¿a quién se está refiriendo el apóstol Pablo aquí? Se está refiriendo directamente a los cristianos, a los que han sido regenerados, a las personas que han aceptado, se han arrepentido, se han vuelto de sus malos caminos y ahora caminan conforme a la voluntad de Dios. Es muy interesante porque el título, cuando empiezas a leer la palabra de Dios, dice: la nueva vida en Cristo. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Dice: y si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, despojémonos ya de todo eso. Ya no vive en nosotros los engaños, la lascivia, el adulterio, porque ahora está la nueva vida en Cristo. Que si realmente nosotros habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, o sea, si en verdad nosotros hemos reconocido a Cristo en nuestras vidas y hemos empezado a caminar conforme a la voluntad de Dios y habéis sido por él enseñados, si nosotros hemos sido realmente regenerados, si nosotros realmente caminamos en la verdad, si nosotros realmente caminamos en la voluntad de Dios, nosotros ya no hacemos nada de lo que el apóstol Pablo empieza
a relatar en estos versículos. Por eso es interesante, ¿verdad?, que nosotros tengamos una nueva vida en Cristo, como se nos está enseñando en la palabra de Dios. Es interesante que dice en cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, a como vivíamos antes. Ya no vivimos igual, porque ahora ya fuimos enseñados por Cristo. Estamos siguiendo a Cristo y caminamos conforme a la voluntad de Él, y caminamos en la verdad que es Jesús, que es su palabra, conforme a lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, ¿verdad? Dice, despójense, ya no vivan más allá, ya no vivan más en eso, ni quieran volver hacia eso, sino que dice, despójense del viejo hombre, ya suelta todo eso que traes. Ya no eres nada de eso, porque realmente ya Dios está haciendo la obra en tu vida, porque ya has sido regenerado. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos, que vemos aquí, ¿verdad? También en el versículo 1, en la vanidad de su mente, en todos los engaños, todo el engaño que trae Satanás, todo el engaño que trae el mundo, ¿verdad? Porque el mundo te lo pintan muy bonito, pero realmente nomás es un espejismo, porque no muestran lo que verdaderamente hay atrás. Pero cuando venimos a Cristo, Cristo nos abre los ojos y nos hace entender y nos hace ver que realmente, ¿verdad?, todo eso es engañoso. Dice el 23, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es interesante este versículo, dice, porque dice, ¿verdad?, que nos renovemos. O sea, que constantemente estemos buscando de Dios en oración, que estemos buscándolo en su palabra. Esto es lo que realmente nos muestra una regeneración verdadera, renovarnos, ¿verdad?, para realmente estar siendo instruidos por Cristo. Es interesante, ¿verdad? Dice, porque en el espíritu de nuestra mente, renovaos en el espíritu de nuestra mente y vestíos de nuevo hombre, creado según Dios. Esta es la nueva vida en Cristo, porque en 2 Corintios 5:17 también nos enseña algo muy interesante y maravillosa. Es la palabra de Dios, porque nos enseña lo siguiente. Déjame te lo leo. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todo lo viejo ha pasado, todo lo que hacíamos en tiempo pasado antes de conocer a Cristo ya ha pasado, ahora somos nuevas criaturas. Es interesante, ¿verdad? Porque esta palabra nos exhorta y nos dice que si realmente vamos a la iglesia y realmente no hemos cambiado en nada nuestras vidas, no hemos chocado con Cristo y Cristo no ha llegado a nuestras vidas. Es interesante y es exhortante y es confrontante, ¿verdad? Porque desgraciadamente, ¿cuántos de nosotros, creyendo que somos salvos por hacer una simple oración de fe donde ni siquiera mostramos arrepentimiento, creemos que ya somos salvos y que ya estamos dentro del cuerpo de Cristo? Pero la palabra de Dios es clara y nos dice, ¿verdad?, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Prácticamente la palabra de Dios dice, de modo que si tú estás en Cristo, ya has venido realmente al camino de la voluntad de Dios. Ya no eres el mismo que eras el día de ayer. Ya no eres el mismo que eras hace 5 años. Ya no vuelves a los mismos lugares donde caminabas hace 5 años. Ya no vuelves otra vez donde Satanás te tenía atado, atrapado. Ya no andas en esos lugares, porque ya eres una nueva criatura. Por eso es interesante analizar la palabra de Dios y reflexionar en nuestra vida, si con tan solo ir a la iglesia realmente vamos a ser salvados por Cristo cuando Él venga por nosotros, cuando Él venga por su iglesia, cuando Él venga en el arrebatamiento, porque muchas iglesias están llenas, desgraciadamente, de puros cabritos, donde jamás han cambiado su vida, donde jamás se han arrepentido y creen, se engañan a sí mismos pensando que yendo a la iglesia y haciendo obras ya son salvos. La palabra de Dios nos enseña y nos exhorta a que vayamos a Él en arrepentimiento y cambiemos nuestra manera de vivir para poder entrar dentro de la voluntad de Dios y para poder ser salvos, para poder entrar en el reino de Dios. Es interesante, la palabra de Dios dice, porque dice que si si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La palabra es clara. Si caminamos conforme a la voluntad de Dios,
vamos a ser nuevas criaturas, vamos a hacer lo que le agrada a Dios ahora, ya no vamos a hacer lo que le agrada al hombre, ya no vamos a hacer lo que le agrada al mundo, ya no vamos a quedar bien con el compadre, ya no vamos a quedar bien con la comadre, ya no vamos a quedar bien con los amigos, ya no vamos a quedar bien, ¿verdad? Y quedar bien con toda la gente en el mundo y hacer las cosas del mundo y estar mal delante de los ojos de Dios, porque nueva criatura somos. Porque Cristo ya nos ha reformado, porque Cristo ya nos está transformando y nos va a transformar, porque esta es la nueva vida en Cristo. Despojémonos de todo el viejo hombre, ¿verdad? Que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovémonos en el espíritu de nuestra mente. Renovémonos día a día en la palabra de Dios y en oración para que el Espíritu Santo, ¿verdad?, renueve nuestros pensamientos, renueve nuestro corazón y realmente caminemos y seamos guiados por el Espíritu Santo. Aleluya, alabado sea la palabra de Dios. El 25 dice: por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, por lo cual, desechando la mentira, ya no mintamos más, ya no digamos tantas cosas, ¿verdad?, que no agradan a Dios, sino que hablemos verdad, hablemos palabra de Dios, porque lo que es algo muy real que nosotros podemos ver en cada ser humano, que lo que trae nuestro corazón es lo que aventamos por nuestra boca. Así que hablemos verdad, hablemos palabra de Dios, hablemos la verdad, no hablemos mentira. Aleluya. Airaos, pero no pequéis. Podemos enojarnos, pero no estemos pecando. Podemos estar enojados, tal vez sí, porque el ser humano y nosotros personalmente, yo te lo digo, cada rato me puedo estar enojando así, pero no por eso voy a estar pecando deliberadamente, o estar maldiciendo, o estar de malagradecido con las personas, o estar haciendo tantas cosas que no agradan a Dios. Por eso, ¿verdad?, la palabra de Dios dice: aírate, pero no peques, enójate. Y trata de buscar la voluntad de Dios para que no peques, para que ese enojo también salga de ti. Aleluya. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, que no se ponga el sol, porque vemos que cuando se pone el sol sobre nosotros, cala y fastidia, ¿verdad? Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, sino que, ¿verdad?, no pequemos, ni demos lugar al diablo, ni demos lugar al diablo, porque si nos enojamos o pecamos, vamos a dar lugar al diablo y vamos a darle motivos al diablo para que él influencie nuestra mente, para que sigamos pecando. Así que no debemos darle lugar al diablo. El que hurtaba, ya no hurte más. El que robaba, que ya no robe más. El que defraudaba, que ya no defraude más. El que adulteraba, ya no adultere más. El que decía malas palabras, ya no diga más malas palabras. Amén. El que mas sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, que realmente todo, ¿verdad?, todo lo que hacíamos antes, desechémoslo y vivamos conforme a lo que Dios establece en su palabra, para que eso dé gracia a los oyentes o a los que nos conocen, que vean nuestra nueva manera de vivir, que ya no vivimos igual, que ahora realmente vivimos una vida nueva en Cristo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. No contristemos al Espíritu Santo, no demos lugar a nuestro enojo, no demos lugar a la carne, no demos lugar a lo que éramos antes, y no contristemos al Espíritu Santo, con el cual ya fuimos sellados en el momento de nuestra conversión para el día de la redención. Esta palabra es maravillosa porque nos confirma que todos los que estamos en Cristo, en el momento del arrepentimiento, en el momento de la conversión, ya hemos sido sellados, y no necesitamos nada más que crecer en la gracia de nuestro Cristo. Amén. Por el 31 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítese de vosotros toda amargura. Las raíces de la amargura hacen mucho daño a la persona que camina conforme a la voluntad de Dios. Por eso el apóstol Pablo nos exhorta a que echemos fuera toda amargura, porque un corazón amargado daña a muchas personas y contamina a muchas personas alrededor. Así que quítese toda amargura de vosotros, y también todo enojo.
todo enojo, ya no vivas enojado, ya no debo de vivir enojado, sino que ya debo vivir conforme a la voluntad de Dios, porque si tengo la voluntad dentro de mi vida y tengo el Espíritu Santo, tengo paz, gozo, los frutos del Espíritu. Y también quita toda ira, quita toda ira. Quita toda ira, porque eso es algo muy importante, porque en otro tiempo, en tiempo pasado, cuando vivíamos en el mundo, cuánta gente no nos hizo daño, y a mucha gente desgraciadamente le seguimos guardando rencor. Pero esta tarde, esta noche, esta mañana, el Espíritu Santo dice: quita todo enojo y quita toda ira de ti, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Ya no seamos maliciosos como éramos en el mundo, ya no paguemos mal por mal, sino ahora, ¿verdad?, paguemos bien si nos hacen mal, y bendigamos a los que nos maldigan y oremos por ellos. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Perdonémonos las ofensas que nos hacen, perdonémonos las ofensas que hacemos unos a otros, y también en el cuerpo de Cristo, en todo, ¿verdad? En todo, perdonémonos, porque esto es lo que nos manda la palabra de Dios, que nos soportemos unos a otros dentro de la iglesia, dentro, ¿verdad?, en comunión con los hermanos. Y no solo eso, también perdonemos a los que nos han hecho mucho daño en tiempo pasado, y pidamos perdón también si hicimos daño a alguno, si dañamos a alguien en el mundo, si dañamos a algún hermano o a una hermana, y si hicimos daño a alguien, algún daño grave, seamos humildes y reconozcamos y vayamos y pidamos perdón, porque debemos de ser benignos unos con otros en Cristo. Andad como hijos de luz, sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andar en el amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios, nos deja una gran reflexión, y debemos de analizar la verdad. Debemos de caminar en la verdad, y debemos de analizar nuestra vida, si realmente hemos sido nuevas criaturas. Y si no, esta tarde, esta mañana, dile al Señor: Señor, yo estaba equivocado, pensé que tan solo con hacer una oración de fe, pensé que tan solo con ir a la iglesia ya era salvo. Pero hoy, Señor, tú me abres los ojos y me haces entender que tengo que ser renovado, tengo que ser regenerado, tengo que arrepentirme y tengo que convertirme de mis malos caminos, para poder realmente estar dentro de tu voluntad y tener la salvación asegurada, ser sellado con el Espíritu Santo. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por este día. Gracias por todos aquellos que van a escuchar esta palabra, Señor. Yo los bendigo en tu nombre y bendigo a todas sus familias. Que tu palabra, Señor, sea la que hable y no yo, Señor. Que tu palabra penetre, Señor, y llegue a las vidas, a las mentes, a los corazones, Señor. Que seas tú quien nos transforme con tu palabra y nos hagas entender, Señor, que ahora tenemos una nueva vida en Cristo. Nos confrontas, nos exhortas, pero nos abres los ojos, Señor. ¿Cuántos de nosotros muchas veces hemos caminado equivocadamente pensando que somos salvos, Señor, y realmente no hacemos tu voluntad, o vivimos todavía conforme el mundo y pecamos, Señor? Perdónanos, Señor, y ayúdanos a abrir nuestros ojos, y ayúdanos a entender que solamente, Señor, volviendo hacia ti, Señor, y arrepintiéndonos y convirtiéndonos en nuestros malos caminos, Señor, vamos a poder, Señor, vivir dentro de tu voluntad y vivir en ti para siempre. Dios te bendiga grandemente este día. Espero que estés bien y espero que esta palabra sea edificación para tu vida. Reflexiona y analiza día a día. Busca la voluntad de Dios, porque Cristo viene pronto. Amén.